Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a meternos de lleno en un tema que ha estado generando muchísima conversación, tanto en redes sociales como en los foros de fans. La supuesta verdad detrás de la relación o la falta de ella entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Como saben, estos dos actores turcos se robaron el corazón de millones con su química innegable en la pantalla, y desde entonces, la especulación sobre su vida personal ha sido un torbellino constante. Hoy vamos a desempacar todo lo que sabemos, lo que se rumorea y lo que los fans están clamando por confirmar. Prepárense porque esto se pone interesante. Y antes de que nos sumerjamos en el meollo del asunto, si aún no lo han hecho, les animo muchísimo a que se suscriban a nuestro canal. Así no se perderán ninguna de nuestras actualizaciones y podrán formar parte de nuestra creciente comunidad. ¿Listo? Pues vamos allá. El título de hoy, como habrán visto, dice mucho: fans de Kerem Bürsin exigen verdad sobre Hande Erçel. Y es que, seamos honestos, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, o la percepción de ella, ha sido un tema candente durante años. Desde que protagonizaron juntos Sen Kalkam, su química fue tan palpable, tan auténtica, que para muchos fanáticos, la línea entre la ficción y la realidad se difuminó por completo. Vimos entrevistas, vimos publicaciones en redes sociales, vimos miradas, gestos, y todo eso alimentó la ilusión de que algo más que una amistad estaba floreciendo entre ellos. Y cuando las cosas parecían estar en su apogeo, de repente todo se enfrió. Vimos menos interacciones, surgieron rumores de separación, y desde entonces el silencio o la ambigüedad se han apoderado del tema. Esto, por supuesto, ha dejado a los fans con una sed insaciable de respuestas. Los fanáticos de Kerem Bürsin en particular, se han vuelto muy vocales y, podríamos decir, un poco impacientes. Están en una búsqueda constante de claridad. ¿Qué pasó realmente? ¿Hubo una relación y terminó? ¿Nunca hubo nada serio más allá de una amistad muy cercana? ¿Por qué la discreción o la falta de declaraciones directas? Esta exigencia de verdad no nace de la simple curiosidad. Nace del cariño genuino que sienten por ambos actores, de la conexión emocional que crearon con sus personajes y, por extensión, con ellos mismos como pareja. Ver una relación que parece tan bonita y genuina desmoronarse o simplemente desaparecer en la niebla de los rumores es frustrante para cualquiera que haya invertido tiempo y emoción en seguirla. Vamos a desglosar un poco el historial. Cuando Sen Kalkam estaba en pleno apogeo, Kerem y Hande eran inseparables. Compartían momentos en el set, en eventos, y sus redes sociales se llenaron de instantáneas juntos que dejaban muy poco a la imaginación. Las entrevistas conjuntas eran llenas de risas, coqueteos sutiles y una complicidad que gritaba a algo más. Los fans se enamoraron de esa dinámica. Veían a Eda y Serkan en la vida real. Era la fantasía romántica hecha realidad para muchos. Y fue durante este periodo que empezaron a surgir los primeros rumores de que su relación en pantalla se había trasladado a la vida real. Luego llegó el momento en que las cosas empezaron a cambiar. Poco a poco, las publicaciones conjuntas disminuyeron. Las apariciones públicas juntos se volvieron más escasas. Y entonces comenzaron a circular rumores de una posible ruptura. Algunos decían que la presión de ser una pareja pública era demasiado. Otros que sus caminos profesionales los estaban distanciando. Y claro, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, surgieron otras teorías, algunas más escandalosas que otras, pero ninguna confirmada oficialmente. Lo que realmente ha exasperado a los fans es la falta de una declaración clara y definitiva por parte de Kerem Bürsin, y a veces, también de Hande Erçel. Ambos han optado por una estrategia de mantener su vida privada bastante reservada, lo cual es, por supuesto, su derecho. Sin embargo, cuando el público ha estado tan invertido en una supuesta relación, un poco de transparencia, o al menos una confirmación o desmentido directo, habría sido muy apreciado. Los fanáticos no piden detalles íntimos, solo quieren saber si la historia que imaginaron y esperaron con tanto cariño tuvo una base real. Pensemos en la perspectiva de los fans. Han pasado horas viendo sus escenas, analizando cada foto, cada tuit. Han defendido su relación en línea cuando surgían críticas o dudas. Han celebrado sus logros como pareja y como individuos. Cuando una relación que ha sido tan públicamente esperada se desvanece en la ambigüedad, es natural sentirse un poco decepcionado o al menos con una pregunta pendiente. Es como ver el final de una película que te ha encantado y que te deja con un cliffhanger.
¿Quieres saber cómo termina la historia? Las redes sociales se han convertido en el principal campo de batalla para esta exigencia de verdad. Si buscas en Twitter, Instagram o incluso en los comentarios de YouTube, verás innumerables publicaciones, hashtags y debates dedicados a Kerem y Hande. Los fanáticos señalan cada pequeña interacción, cada mención, como una posible pista. Analizan las respuestas de Kerem en entrevistas pasadas cuando se le preguntaba sobre Hande. Intentan descifrar si hay un doble sentido en sus palabras, o si simplemente está siendo educado y profesional. Por ejemplo, recuerdo haber visto muchas conversaciones sobre entrevistas donde a Kerem se le preguntaba sobre Hande y él respondía con elogios, diciendo lo talentosa que era, lo bien que trabajaban juntos, lo mucho que la apreciaba. Para algunos, esto era una prueba de que había sentimientos profundos. Para otros era simplemente Kerem siendo un colega respetuoso y profesional. Y ahí radica el problema, la interpretación. Sin una declaración explícita, todo se deja a la interpretación, y los fans, con su deseo de que la historia romántica continuara, tienden a interpretar las cosas de la manera que más les conviene. Es importante también recordar que ambos son figuras públicas muy jóvenes y exitosas. La presión sobre ellos es inmensa. No solo tienen que lidiar con las demandas de sus carreras, sino también con la constante atención de los medios y de sus seguidores. Mantener una relación estable y privada en esas circunstancias ya es un desafío, y si nunca hubo una relación seria, o si terminó, el deseo de evitar más drama y especulación es completamente comprensible. Sin embargo, la comunidad de fans, que ha invertido tanto, siente que se merece un cierre. ¿Qué podrían decir los fans que exigen la verdad? Probablemente algo como: Kerem, Hande, los amamos. Vimos su magia en pantalla y nos enamoramos de ustedes como pareja. Entendemos que la vida privada es privada, pero la incertidumbre es difícil de sobrellevar. Si hubo algo, queremos saberlo. Si no, aclárenlo para que podamos seguir adelante y apoyar sus carreras individuales. Sentimos que nos han dejado en el aire. La frustración se intensifica cuando se compara su situación con la de otras parejas de celebridades turcas que han sido más abiertas sobre sus relaciones. Por ejemplo, cuando otras parejas anuncian su noviazgo, o incluso su matrimonio, hay una sensación de ok, esto es real, podemos aceptarlo y apoyarlos. En el caso de Kerem y Hande, la ambigüedad prolongada genera más preguntas que respuestas. Además, hay que considerar la naturaleza de las fandoms. Los fanáticos de actores turcos son conocidos por su pasión y dedicación. Son ellos quienes impulsan las calificaciones de los programas, quienes compran merchandising, quienes crean contenido viral. Por lo tanto, su voz, aunque a veces pueda sonar exigente, tiene un peso considerable. Cuando una gran parte de esa base de fans está clamando por una respuesta, ignórala por completo puede ser un riesgo. Los medios turcos, por supuesto, también juegan un papel importante en todo esto. A menudo son ellos quienes alimentan los rumores y especulaciones, publicando supuestas fuentes cercanas o informes exclusivos que en realidad no tienen fundamento. Y Kerem, al ser una figura tan popular, a menudo es el foco de estas noticias. Ahora, volvamos a la exigencia de verdad. ¿Qué significa esa verdad para los fans? En su mayoría, parece ser una confirmación o desmentido claro de si alguna vez estuvieron juntos románticamente. Si estuvieron juntos y terminaron, una explicación breve y respetuosa sobre la ruptura, sin necesidad de detalles escabrosos, sería suficiente. Si nunca hubo una relación romántica, un simple fuimos grandes amigos y compañeros de trabajo bastaría para acallar las especulaciones. El problema es que en la era de las redes sociales, la línea entre lo que es privado y lo que es público se ha vuelto muy borrosa. Y cuando los fanáticos se sienten tan conectados emocionalmente con las celebridades, sienten que tienen derecho a una cierta transparencia. Es un dilema complejo, el derecho a la privacidad de las celebridades versus la expectativa de transparencia de los fanáticos. Podríamos imaginar un escenario donde Kerem, en una entrevista futura, decida abordar el tema de manera más directa. Algo como: siempre hemos sido muy cercanos con Hande. Ella es una persona increíble y una colega a la que admiro profundamente. Nuestra amistad fue y es muy importante para mí. En cuanto a nuestra relación, puedo decir que siempre ha habido mucho cariño, pero los rumores y las especulaciones a menudo van más allá de lo que realmente es.
Siempre he valorado mi privacidad y la de las personas con las que comparto mi vida, y creo que es importante mantener algunas cosas solo para nosotros. Ese tipo de declaración, aunque todavía algo reservada, podría ser suficiente para muchos fans para cerrar el capítulo de las especulaciones más intensas. Sería un reconocimiento de la conexión que compartieron, sin confirmar o negar detalles íntimos que podrían ser incómodos o innecesarios de compartir. Mientras tanto, los fanáticos continúan observando. Cada foto de Kerem con otra mujer, cada aparición de Ande, es analizada con lupa. Si Kerem publica una foto sonriendo en una cena, los fans especulan si está con alguien. Si Ande asiste a un evento con amigos, se busca la presencia de Kerem. Es un ciclo interminable de esperanza, especulación y a veces decepción. Y es esta misma pasión la que, paradójicamente, hace que Kerem Bürsin sea tan querido. Su carisma, su autenticidad en pantalla, su dedicación a su trabajo, todo eso ha construido una base de fans leales y entregadas. Ellos quieren lo mejor para él, y parte de lo que creen que es lo mejor, es verlo feliz, y si esa felicidad implicaba una relación con Ande, pues ahí estaban para apoyarlo. Así que, en resumen, la exigencia de verdad por parte de los fans de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel nace de una profunda conexión emocional, de años de especulación alimentada por una química innegable en pantalla y de la falta de declaraciones claras y definitivas. Los fanáticos se sienten invertidos en su historia y anhelan un cierre, una confirmación o desmentido que les permita entender qué sucedió realmente entre ellos. Es un reflejo de la intensidad de las fandoms modernas y del complejo equilibrio entre la privacidad de las celebridades y las expectativas del público. Llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado a fondo el tema de la exigencia de verdad por parte de los fans de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel, analizando las razones detrás de esta insistencia y la dinámica de las redes sociales en este asunto. Esperamos haberles ofrecido una perspectiva clara y detallada sobre este fenómeno que ha capturado la atención de tantos seguidores. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta discusión. Su tiempo y su interés significan el mundo para nosotros. Nos encantaría saber qué opinan sobre todo esto. ¿Creen que los fans tienen razón en exigir una respuesta? ¿O creen que Kerem y Hande tienen todo el derecho a mantener su vida privada en secreto? Déjenos sus pensamientos y comentarios abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y antes de que se vayan, si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, por favor, denle un buen me gusta para hacérnoslo saber. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente si son fanáticos de Kerem y Hande, así podremos generar más debate. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho. Adiós.